vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, hablando de la mitología, qué es y qué son las constelaciones. Cuando comenzaron a ver, el hombre fue consciente de las estrellas y comenzó a mirar, se preguntó qué era aquello. ¿Sí? Vale. Aquí hay una frase que me gustó y la puse, que es: las raíces de la vida del mundo actual están enterradas en el pasado. Somos viajeros del tiempo. Realmente somos viajeros del tiempo. Vamos a adentrarnos un poquito en esas raíces. Nos preguntamos que para qué utilizaban o aquella necesidad que había de contemplar el cielo y de descifrar qué es lo que nos decía el cielo. Aquellas personas, ¿sí? Hoy está la cosa de la inconveniente. Pero bueno, se solventa. Bien, aquellas personas que miraban al cielo se dieron cuenta de que se oye, se dieron cuenta, a mí sí, bueno, pues nada, se apercibieron cuando el sol estaba muy alto, aquellos días que eran muy largos, y cuando el sol no estaba tan alto, aquellos días que comenzaban a tener unas noches muy largas y unos días cortos. Se apercibieron por un lado de eso. Por otro lado, que la luna iba cambiando, en las fases entre lunas, de los cambios de tiempo, de que en unos tiempos los animales venían, migraban en otros, y aquello le llevó a ir entendiendo poquito a poco aquel fondo de estrellas que se mantenían fijas, las circumpolares, y aquellas estrellas que iban pasando, que eran los planetas. Planeta significa errante, vagabundo, porque eran los que pasaban por la eclíptica por una misma banda, por donde iba el Sol y por donde iba la Luna. Todo aquello le daba unas pistas, le hicieron también a percibir cómo era el tiempo atmosférico y también el tiempo de día, la noche y cuánto duraba, la duración del tiempo. ¿Para qué? En un principio era para la recolección y la caza, la recolección de bayas, de frutos, la caza. Más adelante, cuando se asentaron, fueron para la agricultura, para saber cuándo eran las épocas buenas para sembrar y para saber cuándo era la época de la cosecha, cuándo se aproximaba y ponerse a la cosecha. Naturalmente, para la orientación, para orientarse en los viajes y para medidas de tiempo, como he comentado antes, todo aquello se dieron que era tan importante que tenían que transmitirlo de una forma que lo sacralizaron, lo hicieron religioso. Ya los dioses eran los que dominaban lo que ocurría en ese tiempo. ¿Pero qué son las constelaciones? Las constelaciones son agrupaciones que se unen, agrupaciones de estrellas que se van uniendo con trazos para darle una figura. Aquí lo único que estamos viendo, lo que está saliendo ahora mismo, es un asterismo, que es una parte de una constelación. Este asterismo lo conocemos todos. En un lado de la historia el cucharón mágico en Inglaterra, aquí le llamamos el carro, en China el carro del emperador, pero es muy conocido, es solo la parte del lomo y el rabo de la Osa Mayor. El porqué de los mitos. La transmisión de estos conocimientos lo hacían de forma oral. Para que esa forma, ese conocimiento se quede, con ese cuento que le contaban en aquellas noches oscuras donde estaban encerrados en sus cavernas, pues con ese cuento era como una... esto no funciona, ¿verdad? Como una regla demotécnica en la que ellos se les asentaba y se lo iban transmitiendo de generación en generación, y era muy importante. Aquello llegó a ser sagrado para que no cayese en el olvido, y al mismo tiempo se fue transmitiendo y se fue imponiendo en hacer rituales, y que llevó a que aquellos eran dioses y dioses que gobernaban todo. Aquí tenemos las primeras partes, lo primero que se encontró, que fueron unos huesecillos con lunaciones. Las lunaciones fueron en la cueva de Blanchard, en la Bretaña francesa, y la otra que vemos en la mina en Cantabria. Fijaos cómo... uy, no lo fijamos. Cómo están las lunaciones, cómo van haciendo, y también aquí probablemente pasaba por donde está Pegaso, el cuadrado de Pegaso, y también lo dibujaron. Bien, ahora nos vamos a ir a la Cueva de Altamira. En la Cueva de Altamira, la doctora Luz Antequera encontró una relación entre los dibujos que había allí y las constelaciones. Como veis aquí,
ella lo comprobó y, por cierto, siguieron investigando y se percibieron de que sí, era cierto. También en las estancia también se nos queda muy bien, ¿no? ¿Veis el cinturón de Orión? Pero desde luego el Uro, es un toro, pero es el Uro. Híades, la tenemos en la frente. Y las Pléyades claramente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ese cúmulo lo tenemos igual, y 7, que está dividido en eso. Bueno, nos vamos avanzando, voy un poquito rápida, pero vamos avanzando, y encontramos también Stonehenge. Stonehenge es uno de los círculos más grandes que se conservan. En un principio es como un túmulo funerario, lo consideraron funerario solamente. Normalmente, ahora sí se han dado cuenta que hay un asentamiento alrededor de él. Ese asentamiento parece ser que eran de gentes que eran de todos sitios, 1000 y pico habitantes, en chozas, y también se dieron cuenta que era como observatorio. Principalmente lo que hace es el solsticio, lo que han constatado, el solsticio de verano, donde el primer rayo del 21 de junio entra por ahí y llega hasta la piedra del altar, y ahí es donde se refleja. Pues ese era uno de los cometidos como observatorio, como sagrado, como funerario, principalmente un sitio de peregrinación, pues como puede ser Lourdes, Santiago de Compostela, porque ahí se han encontrado pues múltiples habitantes, múltiples peregrinos que venían de otras partes. En concreto un arquero que es de la Edad de Bronce, de principios de la Edad de Bronce, enterrado, se ha hallado hace poco, hace unos meses, en el que lleva el primero que se le encuentra oro, lo que lleva como una especie de armadura de oro, y proveniente creen que de Alemania o de Tirol, de Suiza, creen que es lo que lleva. Newgrange, en Irlanda. Este empezó que es un cúmulo tapado, dentro está lleno de turba, pues fuera está con piedra también parecido alrededor, lo que pasa que solamente, como veis, parecido a Stonehenge, veis las piedras medio caídas, pero sí dentro se ha conservado muy bien porque estaba todo como si fuese un monte. Lo han descubierto, y este es más antiguo que Stonehenge, perdón, porque estoy con Newgrange, Stonehenge. Bueno, pues es unos 1000 años más antiguo que el círculo de Stonehenge, y unos 500 años más antiguo que las pirámides de Egipto. Quedaros con los cuentos de las personas mayores. Quitándole la broza, algo lleva. Estos no sabían lo que eran, decían que era funerario, un túmulo funerario, nada más que había 5 enterramientos, incineraciones ahí, en unas oquedades que había, pero había cosas raras dentro. De allí, la gente del lugar, como los irlandeses son tan dados a contar cuentos y leyendas, pues sí, decían que un rayo de sol entraba y golpeaba en una piedra, que son 18 metros, lo pasaban hacia adentro ese rayo y daba en esta piedra donde está la espiral triple. Si la veis, en esa espiral triple pasaba por ahí y llegaba hasta el fondo. Bueno, pues alguien tuvo la paciencia, un arqueólogo tuvo la paciencia con su colaboradora, de esperar 15 años, porque Irlanda no es una isla donde el sol, la verdad, brille siempre, y esperar a que llegue el solsticio de invierno para que el sol dé ahí y entre y lo vea, pues les llevó 15 años, un premio a la perseverancia. Efectivamente, llegaba hasta adentro y daba en esa espiral triple. Creen también, porque han encontrado unos restos, que había una piedra de cuarzo muy grande, aquí justo, que era la que reflejaba ese rayo de sol, con lo cual la estancia se iluminaba inclusive mucho más, ¿no? Era un propósito. Tal vez, ¿qué dicen? Pues normalmente estas personas que están enterradas, o como este que hemos encontrado, peregrino, que han encontrado que bata con oro y con cosas, eran personajes relevantes, que perseguían, pues tal vez como los antiguos faraones, la inmortalidad. Y como ahí ocurría un hecho que era sagrado, era un solsticio, ya estamos uniendo la mitología
y lo que acontece junto a la astronomía, lo que va a ser en nuestra vida, que viene el invierno y tenemos que recoger todo y tenemos que prepararnos para el frío. Bueno, aquello se ha transformado, como veis, en dioses, en sagrado, y todo el mundo quiere peregrinar a esos sitios y quieren estar los más potentes, los que son más relevantes, quieren estar enterrados juntos o cerca de ese lugar sagrado, ya se ha sacralizado. Pero en parte es la información. Y este es el observatorio, Shabon Alexander, doctor Alexander de Oxford, que dice que es como un papel milimetrado, en el cual se hacen cálculos, se unen líneas para la astronomía, como es un calendario, son equinoccios, o sea, es inmenso, ¿no? Es el más extenso que hay en el mundo, a nivel mundial. Está en Hannah, en Francia, y bueno, en el centro había, en la Marguerite, había un menhir grandísimo, enorme, que medía unos 20 metros de altura. Pesaba 370 toneladas. En 1800 un terremoto lo tiró, lo tumbó y lo partió en 5 trozos. Ellos están todavía pensando cómo se levantaron esos menhires tan inmensos, esos megalitos tan inmensos, que no sabían. Lo hicieron con troncos, lo hicieron con rampas, no pudieron. Ahora parece ser que están ideando, o lo han hecho ya por ordenador, como unos cojinetes de bolas de piedra. No sé si lo intentarán también para ver si sale o no sale. No sé, seguramente los ingenieros no son tan buenos como los nuestros de aquí, ¿eh? Tienen que ir para allá. Yo creo que la respuesta es más sencilla, porque viniendo de Francia fue algún antepasado de Obelix, si es que hay que buscar la sencilla. Yo creo que fue esa. Bien, tenemos también un poco, vamos a hacer un pasado como por el túnel del tiempo. Tenemos el disco de Enelda, en Alemania, que también se refiere al cielo. Como veis, quieren dejar la información, bien de forma oral, bien grabado en las paredes, bien, ellos dejan la información. Esto es lo que nos han comentado, lo que nos dicen los expertos, es la Vía Láctea, y en principio creían que era lunar, pero dice que no, que es solar, aunque aquí, en estos agujeros, creen que es el calendario lunar, que son las lunaciones, esos agujeritos que estáis viendo, y aquí están las Pléyades, las 7. Ahí se ven claramente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 7 Pléyades. Su misión, la misión de mitología, de todo esto, es información. Bueno, y ahí llega un pueblo del que se habla mucho por todas partes, los sumerios. Un pueblo que nos viene, pues quizá que nos venía de la India, unos dicen de la India, otros un poquito más al norte de Pakistán, donde Mohenjo-Daro, y se establecieron aquí, en el fértil creciente, y ahí desarrollaron pues una cultura enorme. Fueron los primeros que nos transmitieron la escritura cuneiforme, por eso ya se lee y ya la podemos transmitir. Los que inventaron la rueda, ahora pasamos por aquí, calcularon la posición de movimiento de los planetas, bueno, muchas cosas, pero el círculo lo dividieron, lo más importante ya la hora, lo más importante el año también. Aprendieron a calcular novilonios a partir de la luna, su calendario ahí pone lunisolar, pero más importante fue la luna y es el que utilizaron. Año de 13 meses, luego ya os diré más adelante que le quitaron. Elaboraron mapas celestes. Bueno, todo esto no surgió de la nada, todo esto vino de atrás, como hemos pasado desde el principio, desde el Paleolítico, que iban pasando unos a otros, ¿no? Al observar, también fueron los primeros que se detuvieron y observaron los eclipses lunares. Ellos se fueron pasando su testigo y fueron haciendo una inmensidad de cosas, ¿no veis? Dividieron el día en 24 horas, la hora en 60 minutos, los minutos, y a partir de ahí salimos corriendo mirando el reloj y con prisas como ahora. Bien, esta es la primera palabra, el primer ideograma, que significa Pléyades, porque Mul era estrella, y creen que Mul significa las estrellas, con lo cual se refería a las Pléyades. Figurat. El Figurat se levantó en la época babilónica, en la neobabilónica, que le llamaban también caldeos. El Figurat se edificó en honor a Marduk. Marduk
Era, si os da una referencia más cercana, como el Júpiter nuestro, el Júpiter de los romanos. Y también se utilizó como observatorio. Una inmensa, aquí vemos un trocito del Zigurat. El Zigurat era mucho más alto y principalmente los sacerdotes eran los que llevaban esta información y los que iban haciendo los cálculos. Continuamente los sagrados, los sacerdotes, son los que llevan. Cuando tienen el saber, tienen el poder, ¿no? Pues ellos lo iban llevando. Aquí ya tenemos unas constelaciones como Leo, que era muy importante. También vemos al dragón, aquí el dragón alado, y el toro. Son las primeras constelaciones de las que tenemos constancia. El toro, el dragón, el león. Y bien, aquí tenemos un cilindro sumerio, solamente os lo estoy pasando un poquito rápido. Tenemos a Úrbula, que es el Leo, la constelación de Leo. Tenemos a Pavilsad, era un dios guerrero y era el que se refería a Sagitario, un referente al nuestro, a Sagitario. Tenemos también a Nunitu. Nunitu sería la Virgo nuestra, la diosa de la fecundidad, Istar, Astarte. Lo vamos a tenemos a Sansar. Si veis, se asemeja un poquito a la balanza Libra, pero aquí ese es un juez. No es una balanza, sino un juez, y además un juez muy severo y muy justiciero. La golondrina que anuncia la primavera. Tenemos a Ea. Ea es Enki. Enki, señor de la tierra, que era el protector nuestro, y era el que fecundaba la tierra y el de las aguas. La fertilidad, la fecundidad, todo lo que tenía los peces, para que veáis que era la prosperidad. También se representaba, aunque veamos que es una constelación, o creamos, porque lo más ligero que era una constelación, no, se le presentaba también como un cordero, porque también se le sacrificaba el cordero al dios. Y tenemos también a Isamot, no se ve mucho, que es el ministro de todo dios relevante como era Ea, y es el que le iba ayudando a Ea. Bien. Tenemos un mapa estelar planiferio, como veis, del 650, en la época Nínive, la época babilonia que os he contado antes, del rey Asurbanipal. Y tenemos los cilindros. Los cilindros también estaban con los dioses, y estaban avalados por los dioses. Cuando tú hacías un contrato o avalabas, te dabas con el cilindro, y el cilindro también llevaba, como veis, para colgar, porque se utilizaba como si fuese un amuleto. Los dioses le iban protegiendo, y al mismo tiempo, cuando tenían que firmar algo o sellar algo, lo ponían. Bueno, y aquí vemos la época casita. En la época casita lo que más nos llega son los kudurru. Los kudurru también, la influencia de las constelaciones y la influencia de los dioses que habían. Los dioses principales, Venus, la luna y el sol. Aquí vemos el útero de la Tierra, la tortuga, que no tiene nada que ver con la tortuga hindú, el concepto del mundo como era la tortuga, que tiene que ver con el que hemos visto antes, con Ea, Enlil. Enlil también era representado como una tortuga, representada con el agua. Y también el arado se atribuía a Enlil. Luego tenemos, como son delimitaciones, aparte de ser contratos de tierras que cedía el señor a otro señor, eran delimitaciones de tierras, tenemos la defensa. Tenemos aquí al dragón, a Úrbula, este es el perro de Gula. El perro de Gula era un perro de una diosa, era el perro muy feroz. Y luego tenemos a Escorpión, también como defensa. Luego no me hace falta leer la letra pequeña, porque ya veo, está avalado por los principales dioses, que esa tierra es de labranza. Pues tengo el útero de la tierra para fertilizarla, tenemos a Enlil y tenemos el arado para labrarla. Y luego también no me interesa pasar porque eso no es mío, es un límite. La letra pequeña ya no importa, darle a aceptar y pasar al siguiente. Pues, ahí va, estábamos viendo. Para que vayáis viendo un poco la importancia de los dioses, de las constelaciones, hasta un breve repaso, cómo el sol va pasando por las estaciones, por lo que también... las constelaciones, las casas y ahora son las estaciones y ahora son los equinoccios y los solsticios. Hasta ahora es lo que llevábamos. Y aquí descubren y nace ya lo que es el zodiaco. Zodiaco, salvo dos personajes que son Géminis y Parvisar o Sagitario,
lo demás es animales, la rueda de animales. A partir de aquí lo que nace es la astrología, la hermana loca de la astronomía, pero la más rica. La astrología llegó hacia adelante, le llevó a hacer muchos cálculos. En los romanos conocían a los babilonios, caldeos como los matemáticos, porque ya viendo que los dioses, que los astros influían en el crecimiento de los cultivos, en las crecidas de las aguas de los ríos, que influía tanto, ¿cómo no iba a influir en el hombre? ¿Cómo no iba a influir en las cosas que sucedían? Con lo cual comenzaron a calentarse mucho la cabeza, a hacer muchos cálculos para ir adelante con eso y prever todo lo que les iba a ocurrir. No sé lo que salía de ahí, pero eso es lo que había. De ahí hasta ahora nos ha llegado. Los egipcios no le hicieron mucho caso, utilizaron en parte. Los romanos no querían, pero cada emperador llevaba su astrólogo personal, más que nada para defenderse, porque si rebatía a otro que quería sustituirle, que él había sido designado por los dioses, por los astros, el otro no tenía nada que hacer con él, entonces lo llevaba como defensa. Bueno, medio que convivían, nunca. La astrología fue yendo, sobreviviendo con los reyes, con todos, y hasta que la ciencia fue la que pudo desplazarla cuando dejamos el concepto del geocentrismo. Ya la Tierra dejó de ser el centro para llegar al heliocentrismo. Entonces ahí fue cuando la ciencia, la astronomía se separó y la ciencia empezó a hacer ya en serio la ciencia, astronomía desplazada. Desplazada, no mucho. A principios del siglo XX un psicólogo comenzó a utilizarla como que los planetas influían psicológicamente en el comportamiento de la persona y la influencia de ellos, y en 1930 se le hizo una carta astral a la princesa Margaret que se publicó en el Sunday Express, y a partir de ahí todo el mundo quería su carta astral, con lo cual no nos libramos de ella y llevamos en las páginas de revistas, de periódicos, todo lo que es el zodiaco, todo lo que es competencia de la astrología. Hasta ahora, en 1980 fue cuando se digitalizó, también tiene muchas entradas, o sea que vive bien, es hermana loca, pero la que vive bien. No le hace falta pedir subvenciones como a la ciencia, eso vive muy bien. Y hasta ahora pues, va conviviendo. Hay universidades que incluso, no sé, Alicante la coge como un curso, Barcelona la introdujo en un curso de máster de liderazgo. O sea que son cosas raras, ¿no? Nos quedamos un poco alucinados, pero yo creo que son anécdotas, por eso se cuentan, ¿no? Hasta ahí. Vamos pasando. Mirad, aquí tenéis el zodiaco. Tenéis también los dioses, estos son los romanos, los dioses de la semana, los que designaron y dieron nombre a los días de la semana. Por cierto, en los días ingleses la mitad son, otros dioses son romanos, pero otros no son romanos, son celtas, o sea que ahí no la curiosidad. Bueno, ahora os voy a dar también hasta dónde iba la astrología. No se podía operar a nadie sin saber en qué lunación se tenía que hacer la cirugía, esto en el siglo XVIII. Y aquí cada órgano pues tenía también su correlación con la constelación correspondiente. A mí la anécdota. Nos vamos a los de Egipto, a ver qué es lo que hacían. En Egipto, más que nada, eran los grandes constructores, se dedicaban más a las construcciones y utilizaban todos esos cálculos y las posiciones de las estrellas para construir. Aquí tenemos, bueno, una cosa muy discutida, tenemos las construcciones de las pirámides, tenemos una correlación de las pirámides hacia la salida del sol, que este es un estudio hecho muy importante por el profesor don Juan Antonio Belmonte con su equipo. Las diferentes posiciones, pero todos cómo van a la salida del sol. Esto Andrés sabe muchísimo. Cuando viene el solsticio de verano. Y aquí tenemos una relación también que dicen
que el Nilo es la Vía Láctea, es como si fuese el cielo, la carta del mapa del cielo en el suelo. La Vía Láctea, y a un lado donde está cada constelación, ellos lo que cogían en la estrella la relacionaban con su dios, no la constelación, pero estaba en esa constelación. Y lo que más querían ellos era la supervivencia, le tenían miedo a la hambruna, querían la supervivencia o querían la agricultura. Entonces para ello teníamos un calendario sótico de Sotis dedicada a la estrella de Sirio. La estrella de Sirio, después de 70 días, que estaba oculta, aparecía justo en el día del solsticio de verano, que era cuando la crecida del Nilo, cuando el Nilo se inundaba todo aquello, dejaba al final un limo muy rico donde todo lo que cultivaban salía daba unos cultivos impresionantes. Entonces aquello era la apertura del año nuevo, porque aquello era grandísimo para ellos, y ahí tenemos un orto de Sirio, que era Sotis, Isis, que es la esposa de Osiris, que estaba en la constelación de Orión, como la salida de Sotis antes del sol vespertino. Bueno, el calendario se aproximaron mucho más, 360 días, y le añadían 5 días aparte, que eran los epagómenos, que eran dedicados a cuando dio a la diosa a los 5 dioses. Lo dedicaban a lo sagrado. Esto se descubrió en una tapa de un sarcófago, y tenemos, vamos a ver si señalo, tenemos también las constelaciones. La constelación de Leo. Leo también está relacionado con una constelación del agua, porque Sotis, cuando aparecía Sirio aparecía en la constelación de Leo, en el campo de Leo. Entonces, nos vais a dar cuenta, cuando veis una obra hidráulica de los romanos, o si habéis visto alguna fotografía, habéis visto algo, habéis visto una cabeza de león. Los egipcios utilizaban la cabeza de león en los canales, la ponían en las contrapuertas que había en los canales de agua, como protegiendo. Y los romanos, en cualquier sitio donde veáis agua, veis una cabeza de león. Muy significativo, y es por ello, en recuerdo de cómo Sirio, cuando aparecía en esa crecida del Nilo, en el solsticio, estaba en el campo de Leo. También vemos a la gran hipopótama relacionada con Isis, y a Draco. Draco era entonces el dragón, Draconis Tuban, que era el punto, era nuestra polar en aquella época. Bueno. Aquí vemos la precesión de equinoccios. Vemos cómo va la Tierra en su bamboleo, pasando por Tuban, luego Polaris. Antes de Tuban pasó por Koshar y por Camelopardais, que es la de la jirafa, y dentro de 3.700 años estaremos en Alderamín. Y así hasta completar el giro dentro de unos casi 26.000 años. Ahora mismo todavía no hemos concretado el norte con Polaris. En el momento que esté el norte son grados lo que falta. En el momento que lo sobrepase, empezaremos ya el giro hacia Alderamín, en el 3.700 como de cuento, y ya va hasta dentro de 26.000 años no estará en Polaris. Bien. También tenemos un concepto de cómo ellos veían el mundo. Aquí tenemos a Nut, que es el cielo, por donde transitaba la barca de Amon-Ra, por aquí. Tenemos a Yef, que es la tierra. En un principio estaban unidos, pero hasta que no vino Shu, que es el viento, un soplo de aire, y los separó, no pudo haber vida en la tierra. Tenemos a Nut, que está apoyada, y tienen a los 4 puntos cardinales. Tenemos el zodiaco de Dendera, pero el zodiaco de Dendera es mucho más cercano a nosotros, es del año 50. No es tan antiguo. Esto es lo que se encontró Napoleón. Bueno. Vamos a los griegos. Con aquel dulce viento, Ulises desplegó el velamen sentado, rigió con destreza el timón, no bajaba a sus ojos el sueño, velaba las Pléyades vuelto al boyero de ocaso, y la osa a que otros dan el nombre de... no lo veo. Sí, el carro. ¿Ves? Con lo significativo que es el carro.
que gira sin dejar su lugar al acecho de Orión. Nos está diciendo que el carro está dando, es una circunpolar que nunca se va, está dando vueltas siempre en torno a la polar. Y nos está diciendo que está saliendo al acecho, por un lado, Orión. Pues, ¿qué época consideráis que, qué tiempo era? Estaba navegando como unas 2 semanas más de ahora. Es interesante porque viendo las estrellas, viendo a las constelaciones, además a la 1 de la madrugada, porque ponemos un programa que se llama Stellarium, lo programamos y os va a dar las constelaciones, a qué hora estaban ellos navegando. Os recomiendo la Ilíada y la Odisea, es muy buena. Y además podéis jugar a ver a qué hora y en qué momento estaban. Nada más que viendo qué constelaciones nos comentan. Bueno, pues llegaron de Alejandría antes de Aristóteles de Cirene. Aquí vamos a pasar un poquito rápido, ¿no? Primero tenemos las constelaciones que nos vienen de Arato, fue el primero que nos las pasó. Aristóteles, y luego los catasterismos, que es muy importante porque ahí fue cuando ya los griegos nos pasaron sus historias en las constelaciones, en la transformación, cómo se transformaron los dioses, el origen de aquellas constelaciones, y además Aristóteles fue muy curioso porque había algunas constelaciones que no tenían historia y él se las creó. Yo no. Era la de Farnese, de Parco, que creían que estaba desaparecido, pues lo habían encontrado aquí en una copia que había de una estatua. Después vino Ptolomeo, que eso nos lo contará nuestro presidente. Ptolomeo escribió el Tetrabiblo. Ptolomeo era, y lo siento, pero es así, astrólogo y astrónomo, las dos cosas. Escribió el Tetrabiblios, era un tratado también de astrología. Al Mayesti, que le llamaron los árabes, que era coordinación matemática, que era el de astronomía. Bien, muy importante, porque recopiló todo lo que había hasta aquella época con respecto a la astronomía, fue un compendio. Gracias a los árabes, hay muchos que aportaron muchísima sabiduría, todos iban recogiendo el testigo. Gracias a ellos pues se conservó el Almayesti de Ptolomeo y fueron desarrollando. Aunque ese tratado constituyó ya para siempre, hasta bien pasado, hasta la Edad Moderna, siguió adelante. Llegamos a Alfonso X el Sabio, en la escuela de traductores que tenía, no solo en Toledo, teníamos la más importante y mucho más importante que la de Toledo aquí en Murcia. Algunos no lo saben, pero teníamos esa escuela de traductores en Murcia. Y de ahí pues nos pasaron todo el compendio de sabiduría que tenían con respecto a la astronomía. Pues vino Tycho Brahe, bueno, antes de ello pues tenemos a Copérnico, Galileo, Kepler. Esto se fue labrando como a través de la historia, como hemos empezado desde un principio del Paleolítico hasta aquí, se fue labrando poquito a poco. No sin muchos retrocesos, como en el medievo, y jugándose la vida, como se la jugaron muchos, pero ahí se quedó. Bayer, y luego me he pasado por atrás. Tenemos a Bayer, Hevelius y Lacaille, fueron los que, en especial Lacaille, los que completaron lo que es el hemisferio sur con las constelaciones que, como sabéis, llevan nombre de muchos de inventos nuevos, brújula, sextante, le pusieron casi todo al hemisferio sur. Pero también hubo una discusión entre muchos de ellos porque algunos le querían poner el nombre del emperador suyo, de su rey, otros eran muy religiosos y querían que tuviesen el nombre de los 12 apóstoles, que eran muy paganas las constelaciones, que eran muy paganos. Y ahí hubieron mucho lío, mucho desorden, un caos, y la Unión Astronómica Internacional tuvo que venir a poner orden y ya determinó, en 1929, las constelaciones que se iban a establecer. 88 constelaciones, para el hemisferio sur, el hemisferio norte y el hemisferio sur, y las publicó en 1930. Constelaciones excepcionales, Osa Mayor, Osa Menor. Bueno, vamos a ver un poco más hacia adelante. La Osa Mayor, la Osa Menor la conocemos todos y vamos al zodiaco. En el zodiaco
iba a contaros la historia, por ir un poquito rápido. Se me ha colado. Orión. Bueno, ahora mismo lo que tenemos es la constelación de otoño. Aquí encima lo que tendríamos era el cuadrado de Pegaso, el caballo alado. Y tenemos a la familia de Casiopea, Andrómeda y Perseo. Pero dentro de 2-3 semanas ya tendremos a Orión, el cazador. El cazador nos trae el invierno. Esto no me va. Y os cuento la historia del cazador. El cazador Orión era hijo de Gea, de la tierra, y de Poseidón. Era un gigante que no le cubría hasta los hombros el agua, no le llegaba, y era un poco mujeriego. Se enamoró, voy a contar uno de ellas, nada más una historia, de Mérope, y el padre de Mérope no estaba muy por la labor, así que le mandó acabar con todas las alimañas que estaban terminando con toda la cosecha y causando una gran hambruna en aquella tierra. Orión se acabó con todas las alimañas, como gigante y como gran cazador que era, y volvió por su recompensa. Por supuesto, el padre se escondió en un subterráneo y no cumplió con esa promesa. Orión se enfadó muchísimo y acabó matando a todos los animales que veían por su paso. Gea, su madre, no quería que su creación acabase extremada. Así que le dio un aviso, como no le quiso hacer caso, pues le mandó un escorpión. El escorpión se reía de él porque se jactaba de que él era el más fuerte. El pequeño animal le mordió y mientras la ponzoña le iba entrando en la sangre, suplicó a Zeus que lo pusiera en el cielo para que todos lo recordasen como un gran cazador, con Lepus, la liebre que solía cazar, y con los 2 perros que tenía al lado. Así lo puso, pero además él le pidió poder vengarse de su madre. Así que le pidió el poder sobre el rayo, la nieve, las heladas, las escarchas, el viento, todo lo que viene de invierno. Ahí lo que queda de toda la historia es que nos está hablando de que cuando viene Orión, la constelación de Orión, viene el invierno. Pasamos también a Tauro. Tauro, que los babilonios le decían la horquilla. Bueno, Tauro tiene dos, una está relacionada en la constelación, el cúmulo que lleva con Orión. Una de ellas, de Tauro, era Zeus. Zeus, enamorado de la princesa fenicia Europa, se transformó en un toro blanco muy hermoso y cuando ella jugaba en la costa de Tiro con otras chicas, iba con las flores haciendo guirnaldas, vio aquel toro tan manso que le hizo tanta gracia que se acercó a él, le puso sus guirnaldas encima, le daba de comer las flores y cuando se acercó a él tomó confianza suficiente, subió, montó sobre su lomo. En ese momento Zeus se fue nadando, corriendo a través del mar y llegó a la isla de Creta. Allí culminó su amor y de esa aventura nacieron 3 chicos. Uno de ellos fue Minos, el padre rey de Creta y padre del Minotauro. Bueno, padrastro del Minotauro. Aquí también hay otra historia, me voy a ir para atrás porque se va. Dentro de Tauro tenemos las Híades y las Pléyades, hermanas. Pléyades, el cúmulo abierto de las Pléyades. Como veis, Orión iba persiguiendo a Pléione, la esposa de Atlas. Atlas estaba encadenado, estaba sujetando el mundo y la esposa de Atlas huía de Orión. Durante 7 años estuvo huyendo de él y iba siempre con sus hijas, hasta que suplicó a Zeus que le ayudase. Zeus las transformó en palomas y ascendieron al cielo como estrellas. Desde entonces Orión las acecha, mientras que un Tauro las está defendiendo. Esa es la explicación que dan para que estén las Pléyades dentro de la constelación de Tauro. Por cierto, Pléyades, cuando las Pléyades salían, empezaba y comenzaba la temporada de navegación, los tiempos buenos en los que los navegantes iban a navegar, veían que esa era la señal, ver a las Pléyades era la señal para salir a navegar. Bueno.
Aquí está Pegaso, no sé por dónde vamos. Tú hazme una señal. Tenemos a Pegaso. Y vamos a pasar, como ya es hora tarde y sé que estáis cansados, lo único que me interesaba es que vieseis cómo las constelaciones son importantes, cómo las constelaciones, el mito, el cuento, lleva encerrado un mensaje, a veces son más de un mensaje, y pasar un poquito, muy rápido, a lo largo de la historia, cómo se han ido desarrollando. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¿Queréis tocar?